Muy buenos días, ingeniero. En esta oportunidad voy a continuar la exposición sobre la lista sancionada de las Naciones Unidas y también de la Unión Europea. Entonces, vamos a ir un poco con las secciones de la exposición que estaban asignadas a mi persona. En este caso, nosotros vamos a ir primeramente por el objetivo de la exposición como tal. Como objetivo, nosotros tenemos el realizar un análisis a estas listas sancionadas, tanto de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, mediante la investigación de trasfondo para un conocimiento pleno para comprender su funcionamiento. En este caso, nosotros vamos a ver y analizar lo que son las listas sancionadas, ya que tenemos listas sancionadas tanto a entidades como a personas, y nosotros debemos saber un por qué lo sancionan como tal, pero también cómo nosotros podemos aprovechar o sacar un provecho sobre la información que está a la mano de todos nosotros con estas listas de las sanciones correspondientes, ¿no? Para llegar a este objetivo, nosotros nos planteamos tres objetivos específicos, dentro de los cuales está primeramente el comprender los antecedentes, el rol y los objetivos de la Unión Europea, como también de las Naciones Unidas. Esto para dar un contexto de el por qué lo hacen, por qué sancionan, quiénes son ellos y cómo ellos nos van a ayudar a manejar toda esta información, ¿no? Después vamos a obtener un análisis en base a ejemplos de cada lista a nivel internacional y nacional. Como ayer lo pudo verificar con mis compañeros, teníamos varios ejemplos de lo que es bancos, también teníamos ejemplos a nivel de Bolivia. Entonces, todo esto es gracias a un análisis que se llevó anteriormente para poder brindar estos ejemplos, pero también para poder analizar cada caso en específico. Y como último, tenemos el análisis de los archivos XML de las listas para determinar los campos que detalla cada entidad o persona sancionada. En este caso, nosotros vamos a analizar estos archivos XML, los campos en los cuales nos dan información de cada persona o entidad, y vamos a ver qué se puede realizar con estos archivos XML. Vamos a empezar por la parte de la lista de la Unión Europea, dentro de la cual no tiene una estructura tan específica como tal, pero sí tiene a vistas generales lo que son unos campos que puede o no puede tener también, ¿no? En este caso, nosotros si vemos para la lista de personas, vamos a ver lo que es una información de identidad al principio, en donde puede estar su nombre, su alias, su nombre completo, su alias, el nombre por el cual está siendo conocido, tanto positiva como negativamente. Después tenemos la información de nacimiento de esta persona, el año de nacimiento, mes de nacimiento, lugar de nacimiento y demás. Vamos a tener la información del ciudadano como tal, de dónde es, de qué ciudadanía es y también de qué departamento, de qué país viene. Después vamos a tener la información del documento de identificación, en este caso del documento de identificación de su región, es decir, si estuviéramos en Bolivia, si hubiera una persona sancionada en Bolivia, lo que sucede es que en este caso la fuente se encontraría como un carnet de identidad. Y después tenemos la parte de información de contacto, en donde va a estar la dirección, van a estar el correo electrónico, la manera de cómo nosotros podemos encontrar a esta persona para contactarla, ¿no? Entonces, esta información de contacto va al último. Y después puede venir o no también una aclaración con otros datos extras que pueden ayudar a entender el caso. Si nosotros vemos la estructura de las entidades en las listas de la Unión Europea, en este caso nosotros vamos a ver primeramente un nombre de la compañía. Estos nombres dentro de cada país tienen una estructura diferente, pero por ejemplo en Bolivia nosotros podemos poner el nombre de una empresa, pero también podemos poner sus otros nombres que derivan o cómo está siendo conocida la empresa, ¿no? Como nosotros lo conocemos como un nombre comercial. Entonces, todos estos nombres van a ir almacenados en la parte de nombre de compañía y después vamos a ver lo que es la información de contacto, en la cual nosotros vamos a verificar lo que es dirección, teléfono, página web, correo electrónico, código postal, todas estos datos que nos van a ayudar a dar con esta empresa y a conocer más de ellos. Entonces, en ambos casos, tanto para las personas como las entidades, nosotros vamos a ver esta estructura a nivel general, pero si nosotros revisamos el archivo XML, entonces vamos a poder estudiar un poco más de cómo está funcionando todo esto. Vamos a estudiar los archivos XML al final.
Y vamos a pasar primeramente a ver la estructura de las listas de las Naciones Unidas. Dentro de lo que es las Naciones Unidas, igual se hace una diferencia entre entidades y personas, dentro de lo cual en las entidades vamos a tener como primer campo un nombre como tal y después el nombre en su escritura original. Esto quiere decir, si está en árabe el nombre, entonces el nombre en árabe, mientras que el nombre superior, el primero, es el nombre tal vez en un idioma más eh, compartido con dos otros países, como puede ser español o inglés. Después vamos a tener la parte del ACA, que es un alias con el cual ha sido conocido negativamente o positivamente con todo su entorno. Después tenemos el FKA, que es el alias formalmente conocido, tanto sea positivo o negativamente, es decir, que a nivel general, con negocios y demás, cómo ha sido conocido, y esto a nivel más de un entorno cerrado, ¿no? Después tenemos lo que es la dirección de esta entidad y tenemos en qué fecha ha sido incluido en nuestra lista. Esto es el listed on. Después, dentro de otra información, siempre vamos a tener la descripción del caso, tal vez algún detalle o característica que nos ayude a entender. Siguiendo con esto, vamos a tener ahora lo que es la parte de la estructura de las listas de las Naciones Unidas, pero para las personas, en la cual tenemos lo que es los primeros cuatro nombres que podemos dividirlos de distintas maneras. En algunos casos está dividido como primer nombre, segundo nombre, tercer nombre y cuarto nombre, en otro como nombre y apellido, y esto lo vamos a ir viendo un poco cuando abramos los archivos XML. Después tenemos lo que es el nombre en escritura original, como anteriormente lo había explicado para las entidades, tenemos lo mismo para las personas. Tenemos lo que es el title, es decir, qué cargo o qué título tiene esta persona actualmente o a la fecha en la cual ha sido enlistada. Después tenemos la designación de cómo se refieren a esta persona, es un ingeniero, licenciado, magíster, doctor y demás. Todo esto es la designación. Después tenemos la parte del date of birth, que es el DOB es la fecha de nacimiento. Después tenemos place of birth, que es el POB, que es el lugar de nacimiento como tal de esta persona. Después tenemos la parte de Good Quality ACA, que significa lo que es nuevamente el alias con el cual ha sido comúnmente conocido, pero de buena manera, es decir, positivamente. Y después tenemos el alias con el cual ha sido conocido tal vez de menor importancia o de menor valor ante el otro alias, ¿no? Que aquí tenemos los dos alias. Después vamos a pasar con lo que es la nacionalidad. Vamos a contar con el número de pasaporte de esta persona, la identificación nacional, es decir, como si estamos en Bolivia, el número de carnet pasaría en National Identification Number y después tenemos la dirección de esta persona. También tenemos la fecha en la cual ha sido enlistado en esta lista consolidada y otra información que siempre vamos a tener las características o detalles relevantes. Ahora vamos a estudiar un poco de lo que es los XML. Dentro de lo que es Naciones Unidas, nosotros podemos ver que tenemos en la parte superior lo que es una etiqueta que dice Consolidated List. Después vamos a dividirlo en individuals, después en entities. Y dentro de individuals vamos a tener cada etiqueta para individual. Y en individual van a estar las subetiquetas que vaya a ir correspondiente a cada uno de los datos que anteriormente hemos ido mencionando. Entonces, vamos a verlo esto. Esta es la estructura para individuales. Vamos a ver la parte de las entidades. En este caso, nosotros vamos a ver que tenemos entity. Esto ya está dentro de entities. Vamos a entrar a Entity y después ya tenemos nuevamente todas las subetiquetas que hacen la descripción de las características de las entidades correspondientes. Vamos a analizar un caso en específico y vamos a ver cómo nosotros podemos transformar este archivo XML a un MySQL para hacer el estudio y posteriormente también sacarlo en formato Excel. Entonces vamos a ir a la parte de lo que es nuestro. Primero vamos a mostrar en la parte del XML, si nosotros directamente lo abrimos en un navegador, vamos a verlo de esta manera. ¿A qué hace referencia esto? Ya tenemos la parte de la lista consolidada, todo está dentro de esta etiqueta como tal. Posteriormente nosotros vamos a dividirlo, perdón.
Vamos a dividirlo en individuals y entities. Vamos a actualizarlo un poquito para que no tarde tanto. Entonces vamos a ver primero un ejemplo de individual, el primero y el último de entities, ¿ok? Entonces tenemos individuals. Si nosotros cerramos esta, vamos a ver que acá están todas las personas como tal que han sido sancionadas. Y después tenemos la parte de entities para las empresas, compañías que han sido sancionadas, ¿no? Entonces nuestro consolidado se va a dividir en estas dos partes. Después, dentro de individuals, nosotros sí entramos. Vamos a ver el primer caso de un individual, que sería una persona, en la cual vamos a tener un ID, un data ID, que es el número de data que nosotros estamos almacenando en esta lista consolidada. Después vamos a poner un número de versionamiento, en este caso hace referencia al archivo como tal, perdón, a la persona como tal que estamos estudiando. Vamos a tener el primer nombre de esta persona, que sería su nombre, después puede ser sus apellidos o si no también más nombres, dependiendo de la escritura del país en donde estén, ¿no? Vamos a ver si es un unlist type, si no ha sido enlistado o qué tipo de enlistamiento ha tenido. Después vamos a tener un número de referencia, la fecha en la cual ha sido enlistado, en este caso en el 2016, los comentarios, en este caso que nos dice, que ha estado dando soporte en Siria, entonces esto es por lo cual se le está haciendo la sanción como tal. Vamos a tener una designación, dentro de la asignación vamos a tener el valor de esta designación, que es el ministro de Estado de la Seguridad Oficial, ¿no? Después vamos a tener la nacionalidad, que en este caso esta persona es de Corea. Vamos a tener de qué tipo de lista es una list. Y después, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos algunos datos que no están como tal completos, ¿no? No en todos vamos a tener todos los datos, esto lo vamos a ver en cualquiera de los apartados, no en todos vamos a contar con cada uno de los valores, pero sí se procura, ¿no? Que estas listas tengan todos los datos. Después tenemos lo que es cuándo ha sido últimamente actualizado, porque estas listas igual se actualizan. El alias individual, que puede ser su nombre y demás, lo que veíamos un FKA o un AK. Y después tenemos lo que es la dirección. En este caso no tenemos el país de donde viene. Vemos que sí tenemos su fecha de nacimiento, que es del 64. Vamos a ver que tenemos su número de pasaporte y demás, ¿no? Entonces, este caso sería, toda esta información es para una sola persona que ha cometido alguna actividad sancionada, que en este caso ha estado dando soporte en Siria, ¿no? Entonces, este tipo de almacenamiento de datos lo vamos a tener por cada una de las personas. Si nosotros cerramos esta pestañita, podemos ir viendo cada una de las otras personas y así sucesivamente. Ahora, para la parte de lo que son las entidades, nos vamos a ir a la parte final y vamos a abrir esta parte de entidades y acá vamos a estudiar una entidad. ¿Ok? Entonces ya estamos dentro de Entities y dentro de Entity vamos a empezar con esta entidad. Igual tiene un ID de data. Vamos a tener el tipo de versión, el nombre de esta empresa o compañía que se llama Propaganda and Agitation Department, que es PAT. Después tenemos el Unlisted Site, que es DPRK, el número de referencia, la fecha en la cual ha sido enlistado, que es el 2017. Vamos a ver qué realizó esta empresa. Tiene full control de lo que es el medio, o bueno. Después es control de public behavior, entrepreneurial leadership, propaganda and agitation. Ya, lo que está diciendo que ha sido más sancionado por tener un uso del medio, en este caso tal vez ilícito, porque allá está haciendo está censurando a lo que un gobierno quiere realizar y sí, y está censurando tanto en
periódico, como también en otro tipo de medios. Entonces, en este caso es por lo cual está sancionada. Después tenemos el tipo de enlistamiento, que es un unlist. Después vamos a tener lo que es, en este caso sí tenemos la dirección, que es en la ciudad de Beijing y es de Corea igual. Entonces, si ustedes pueden verificar, tenemos una descripción más corta de lo que es una entidad. No tiene tantos datos como es lo de una persona. Hasta esta parte es la entidad. Entonces, nosotros podemos, entidad o empresa, compañía, como nosotros lo deseamos mencionar, pero esa es la manera en la cual nos muestran los archivos XML como tal con los campos que habíamos estudiado anteriormente. Ahora, ¿qué se puede realizar con esto? Dentro de esto, nosotros podemos verificar lo que es, vamos a ver, vamos a ir un poco con lo que es el XML primeramente, que nosotros tenemos la parte de el XML abierto, pero en un editor de código en donde nosotros podemos ir verificando que cada una de las listas cómo está estructurada para mostrarse dentro de un navegador. Ahora, dentro de esto, lo que se creó fue un archivo HTML con código PHP. ¿Para qué? Para pasar toda esta información a un archivo MySQL y nosotros poderlo realmente ya tener en una base de datos y poder verificar cómo se va a hacer. Dentro de lo cual vamos a ver un poco a ver, vamos a ver que cargue. Y vamos a tener la estructura de este con cada uno de los elementos, ¿no? Data ID, version num, todas las etiquetas que nosotros fuimos viendo dentro de lo que es el archivo XML están de esta manera redactadas para las personas como también para las entidades, empresas. ¿Qué es lo que se está haciendo en este caso? Nosotros vamos a tener almacenado en esta parte lo que es nuestro archivo XML y tenemos la parte del PHP, en donde dentro de de la lectura de este archivo, estamos leyendo este archivo XML y después vamos a decir que por cada fila haga cierta acción. En este caso, nosotros estamos sacando de cada fila esta etiqueta del XML, ¿no? Que corresponde a las etiquetas que nosotros estamos viendo en esta parte. Poco a poco vamos a ir sacando toda esta información y después vamos a ver lo que es un insert into para meterlo o almacenarlo dentro de la base de datos con todos los elementos que son relevantes para nosotros y que nosotros ya podemos hacer un estudio. Vamos a hacer que este query funcione y posteriormente que ya vamos a ver que estos datos pueden estar tanto en nuestra base de datos, pero también puedan ser exportados en un Excel, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente irnos a la base de datos. Podemos ver que tenemos todos estos campos como tal creados en nuestra base de datos, pero también vamos a ver nuestro archivo Excel, que ha sido la exportación de todo esto, ¿no? Y vamos a ver cómo nos lo ha almacenado y cómo nosotros podemos hacer ya un estudio dentro de lo que es las listas de XML ya pasada a otro formato, ¿no? Y no solamente verlos o tenerlos en un HTML, en una pantalla, sino que nosotros podamos hacer varias funciones con esto. Este ya es el archivo final que ha sido el consolidado de las Naciones Unidas en Excel. Lo que se realizó fue que primero estaba en XML, se convirtió a MySQL, de MySQL se convirtió a un Excel como tal, y nosotros ya podemos ver acá las distintas columnas. Vamos a convertirlo todo esto. Vamos a hacerlo. Formatting as table. Listo. Ok. Ya. Entonces, acá podemos ir ya viendo en un formato de tabla cómo están almacenados nuestros datos. Vamos a ver que tiene todos los valores como tal que nosotros hemos ido redactando y deja en blanco aquellos espacios que nosotros no tenemos esos datos en específico o no se muestran en el XML. Vamos a buscar al último. Vamos a hacer un control F.
Vamos a buscar. Ya, a ver, vamos a irnos. Ese individual communicating. Ya. Pero bueno, esta es la manera en la cual nosotros vamos a ir viendo lo que son las distintas columnas de cada uno. Y si nosotros podemos ver, vamos a ver cuántas columnas tenemos. En sí tenemos muchas columnas que hacen referencia a cada uno de los campos que hemos ido redactando, que pueden ser tanto, vamos a ver, uno que esté llenado en la mayoría de sus datos. A ver este. Este, por ejemplo, es el registro 198 que nos dice que tiene poquitos datos. Vamos a ver otro. Sí, vamos a hacer un estudio de otro. Vamos a hacer, listo. Aquí ya tenemos otro, por ejemplo, este, que es una persona individual que tiene ciertos datos. Su alias es low, individual alias es checking far code, individual alias quality low. ¿Qué tipo de alias tienen? ¿Qué calidad de alias? ¿Qué tipo de documento? City of issue, esto es la ciudad del problema como tal. Y después vamos a tener qué fecha ha sido el problema, ¿no? Aquí está, date of issue, es en 1975. Todo esto nosotros vamos a poder ya hacerlo teniendo una vez analizada las listas como tal, tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Europea, y nosotros ya podemos trabajar con estos datos que ya los tenemos segmentados, ¿no? Podemos ir validando, hacer un análisis de datos, hacer un estudio más profundo de lo cual nosotros queremos mostrar o queremos que podamos obtener más información de esta información que ya está al alcance de todos nosotros. Entonces, con eso concluimos la exposición. Muchas gracias, ingeniero, por su atención. Muchas gracias también por la comprensión y que tenga un buen día. Hasta luego.